Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like y abajo aquí a la campanita, suscríbanse. Pues es tan buena la respuesta que da el presidente sobre la inflación que hay en Estados Unidos y el precio de la gasolina que ahora pasan de Estados Unidos a México a llenar sus tanques. Vámonos con todo. Pregunta, señor presidente. El pasado mes de junio, el Birmex firmó un contrato con un fondo de inversiones ruso para hacer la vacuna Sputnik aquí en México. ¿Esto va a seguir adelante o se va a poner una pausa? Y si se va a seguir aplicando, bueno, si se sigue aplicando la vacuna Sputnik aquí en la Ciudad de México, pues se está poniendo esa vacuna, pero más adelante habrá más compras o ya se producirá en México o se va a poner una pausa mientras está el conflicto. Bueno, se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Y en el caso de la vacuna, pues ya no vamos a necesitar. Afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población. Todo este año tenemos ya reservas de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria y lo que tenemos nos alcanza. Entonces, si ya el convenio que se había hecho tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad, se mantiene. Todos los compromisos se deben de cumplir y nosotros no vamos a participar en sanciones a nadie, no nos metemos. Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no participamos en eso. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Hans Salazar. Sí, presidente, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Bueno, pues si me permite, aprovechando la presencia del secretario de SEDATU, hacer estos planteamientos, ya sí son muy concretos. Uno que ya se había planteado aquí es precisamente el tema de Tulum. El fondo del conflicto en la franja hotelera de Tulum radica en que el ejido Pino Suárez afirma que colinda con el mar. Sin embargo, existen dos títulos, el de González Avilés y el de Enrique Furquen. Todas las sentencias hasta el momento dicen que el ejido Pino Suárez no colinda con el mar Caribe, sino con terrenos nacionales pantanosos. SEDATU ha participado en todos los juicios y ha defendido los dos títulos. La pregunta para el secretario, si el ejido Pino Suárez de Tulum colinda con el mar Caribe o no colinda con el mar Caribe, porque esto es clave precisamente, esto tiene que ver con toda la zona hotelera y máxime ahora con todo este desarrollo de los proyectos Tren Maya, el propio aeropuerto, porque el desarrollo turístico pues va a ser un crecimiento mucho mayor. Y si me permite ahorita concretamente otros temas en torno a SEDATU, aprovechando la presencia del secretario. Pues es Román y también podría ser Luis. Claro, con todo gusto, señor presidente. Bueno, en relación al ejido,
la información que tenemos y que le pedí yo al procurador que tome lugar aquí en el estrado, el ejido no colinda con el mar. Sin embargo, bueno, pues prefería yo cederle la palabra al procurador para que pueda hacer una mención particular del procedimiento, porque recae en un proceso jurídico que toma tiempo considerable. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Es un tema muy importante. Como ustedes saben, una de las orientaciones fundamentales de la reforma de 92 en la materia agraria fue la privatización de la tierra, y de ello se despertó todo un proceso de apropiación indebida a través de diversos mecanismos de las tierras ejidales. En el caso del ejido José María Pino Suárez, a través del proceso de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, se llevó a cabo un proceso de parcelamiento asignando la titularidad de ellos a personas que venían afuera del ejido y que fueron siendo reconocidas paulatinamente. En ese proceso de parcelamiento se modificaron los planos del ejido con el que había sido dotado y se extendió sobre unas porciones que habían sido tituladas provenientes de terrenos nacionales. Los procesos de destino de las tierras de 2006 y de 2011 fueron combatidos por los propietarios y lograron la nulidad de ese parcelamiento, del plano producto de ese proceso, y la anulación y cancelación de 1,700 títulos. Igualmente, como resultado del amparo que se interpuso contra la sentencia y que la confirmó, se estableció una medida cautelar en 2020 que prohíbe a cualquier autoridad, y principalmente en este caso a la Procuraduría Agraria, en que sí tiene funciones de autoridad, a participar en cualquier nuevo procedimiento relativo a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, es decir, a parcelamientos, mientras no se resuelvan los juicios en donde se está peleando la titularidad de los terrenos colindantes con el mar. Este es el estatus que guarda. Indebidamente, el representante que existía del Registro Agrario Nacional en el estado de Quintana Roo, contraviniendo las resoluciones a las que he hecho referencia, el año pasado emitió unos nuevos títulos, motivo por el cual, y por instrucciones de nuestro señor secretario coordinador del sector agrario del Gobierno de la República, fue separado de su cargo y se reiteró la nulidad de los títulos de referencia. Entonces, actualmente, disculpe, no hay ninguno que sea válido. No, ninguno, todos están nulificados. Todos están nulificados. No existen títulos válidos en este momento en este ejido. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Su permiso. Presidente, 2 puntos más. Yo quiero preguntarle precisamente igual en torno a la Secretaría de la SEDATU, el punto de las que tiene que ver con invasiones a reservas ecológicas, invasiones para hacer vivienda, y esto sirve principalmente en el tema muchas veces para la clientela política de diversos partidos. Conocemos pues lamentablemente muchos casos de estos que se meten a espacios donde no deberían, y preguntar concretamente si la SEDATU junto con la Semarnat tienen algún tipo de coordinación concretamente con programas o solamente con las propias funciones correspondientes. Por ejemplo, el Cerro del Chiquihuite, que sabemos lo que ocurrió, la desgracia que ocurrió ahí, es una reserva ecológica invadida. El Programa Nacional de Vivienda dice que el objeto a recuperar es de la Rectoría del Estado. ¿Cómo le harán al respecto en torno al Cerro del Chiquihuite y en este caso? Y ahorita pues el último tema, el último punto. Bueno, en relación al primer punto de cómo estamos trabajando entre ambas secretarías,
En materia de planeación y ordenamiento territorial, lo que venimos haciendo es un trabajo de coordinación en el ámbito normativo. Esto quiere decir que tanto las dos leyes que nos norman, la parte urbana, la de asentamientos humanos, como la ecológica, buscamos mecanismos de coordinación. Dando un ejemplo particular, en el Istmo de Tehuantepec, con el Corredor Maya, hemos conformado el programa de desarrollo regional del corredor del Tren Maya. Esto quiere decir que 5 estados se unieron, digamos, una propuesta política para que tengamos como sustento un programa de ordenamiento territorial en estas 5 entidades. Lo que se busca es que los 5 estados, lo que sería Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, actualicen sus programas de desarrollo y ordenamiento ecológico estatales, y a su vez nosotros, a través del propio programa de mejoramiento urbano, pero también por indicaciones del señor presidente, estaremos logrando una meta aproximadamente de 500 programas municipales actualizados al término del sexenio. Este es un trabajo que no tiene precedentes en materia de planeación en este país. Esto nos va a permitir exactamente poder atender estos puntos, ya sea el Chiquihuite u otro, porque no es el único caso, son muchos casos a nivel nacional, donde quede claramente plasmado en los programas de desarrollo urbano municipales, que son los que dictaminan los usos, los que llevan estos usos y que los ingresan en cabildo y que los ingresan en los registros públicos de la propiedad, que se encuentren actualizados. También, obviamente, tiene que haber un refuerzo, una política pública clara y contundente de no dejar que esto pase. Un caso en particular, como en el caso de Tulum, donde la propia Semarnat presentó un juicio de amparo en contra de la nueva propuesta de programa de desarrollo urbano municipal, el cual hoy en día se encuentra frenado. Entonces, son este tipo de acciones, pero lo que nosotros queremos dar a entender es que trabajamos coordinadamente, que tenemos un presupuesto que nos han autorizado para que al término del sexenio podamos actualizar 500 programas municipales que se ingresen a cabildo y que se ingresen en el registro público de la propiedad, dejando muy claro dónde sí y dónde no se puede urbanizar. ¿Cuáles son esas lagunas, esos mares, esas tierras, esos cenotes, todo lo que sería esos manglares que no se pueden urbanizar, que queden claramente especificados en los programas de desarrollo urbano municipales? Y del Chiquihuite sí habrá esa reubicación, ¿verdad? ¿Se está llevando a cabo? Del Chiquihuite tenemos ya trabajo en coordinación por parte de la Secretaría. Estaríamos en las próximas semanas, meses, yo creo, viendo la posibilidad de si se pueden implementar apoyos de vivienda en la zona. Gracias. Por último, presidente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir al Aeropuerto Internacional, al AIFA, a la apertura precisamente del paseo ciclista, pero también del paseo peatonal, porque hubo un evento ahí. Nos dimos cuenta que prácticamente se están afinando los últimos detalles en el tema de diversas vialidades, hay puentes, hay avenidas, el tema del transporte, el Mexibus, bueno, en este caso que tiene que ver con el Estado de México, y también por eso quiero concretamente en el punto de la construcción del tren suburbano, que es el que va a conectar de Buenavista al aeropuerto. Hay un punto, y quisiera preguntarle en ese tenor, de Tultitlán a Buenavista y hacia el AIFA, están pidiendo, de hecho tenemos el dato de que están paradas las obras porque hay una inconformidad de vecinos, ya que están solicitando la elevación del tren, de esta ruta, en 2.3 kilómetros, estación Agaves a Avenida del Trabajo, Colonia 10 de Junio. Esto tiene que ver, nos están explicando porque fuimos a campo, en torno a que la división que se haría si va por abajo la vía, estarían afectando y dividiendo ahí la comunidad o las comunidades que se encuentran en esta zona, y habría afectaciones diversas en el tema, incluso porque ahí pasan también tubería de Pemex, tiene que ver con el tema también del tráfico, tiene que ver con el tema de la división de estas comunidades y más complejidad en la movilidad. Concretamente, presidente, quisiera yo preguntarle si esto usted tiene de conocimiento y qué respuesta pudiera tener, porque dicen que a la fecha no han tenido ninguna respuesta, y creo que, bueno, de acuerdo a todo esto que se está planeando en esta zona del Valle de México, pues sería muy importante. Y ya por último, presidente,
presidente, quiero comentarle que de acuerdo a lo que aquí se planteó, esto no es una pregunta, nada más es un comentario, una aclaración, a lo que aquí se planteó en días pasados respecto a solicitar información, pues yo al INEI ya le solicité la información al SAT sobre la lista de empresarios, periodistas que tienen deudas con el Servicio de Administración Tributaria, tomándole la palabra, así de que, bueno, pues esperaré nada más la respuesta del SAT de los nombres y montos de periodistas, medios de comunicación y empresarios que tienen grandes sumas de dinero en cuestión de deuda. Muy bien. Sería todo. Muy bien. Bueno, Gracias. pues cuando tengas respuesta, nos informas. Y acerca de lo del tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que es el tramo que se está construyendo, hay en efecto algunas partes donde se está dialogando para llegar a un acuerdo. Ya se tiene prácticamente todo el derecho de vía, son como 12 kilómetros, 14 los que se tienen que liberar para unir el tren desde Buenavista hasta el aeropuerto. Entonces ya está de Buenavista a Lechería, falta de Lechería al aeropuerto. Deben de ser como unos 25 kilómetros de Lechería al aeropuerto, pero ya la Secretaría de la Defensa ya construyó 8 kilómetros de vías, ya nada más falta ese tramo que deben de ser 12, 14 kilómetros, y en ese tramo hay todavía algunas protestas, y se está mediante el diálogo y escuchando a los vecinos buscando ya el arreglo, porque sí nos interesa que se tenga el tren. Si terminamos el tren, ese nos va a llevar hasta el año próximo, calculo que en el primer trimestre del año próximo, pero se van a poder hacer 45 minutos desde Buenavista al aeropuerto, desde el centro de la ciudad al aeropuerto, en ese tren, 25 minutos. Entonces, sí es una obra importante y sí vamos a seguir hablando con los vecinos para resolver. ¿Mande? ¿Hay ya la posibilidad de que se le diera ese asunto de elevar? Sí, se está analizando. Se está analizando, sí, todo lo que convenga, y por lo general la gente se ha portado muy bien en todas las obras que estamos haciendo. Sí. Imagínense, 1.500 kilómetros del Tren Maya. La gente contenta. Y han ido los coyotes, los representantes de la delincuencia de cuello blanco, los conservadores corruptos, a verlos para ofrecerles amparo, y la gente no. En Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, pero lo mismo en el aeropuerto, en la construcción. Al contrario, ellos vendieron parte de sus tierras, como 1.500 hectáreas. ¿Y de dónde salieron los amparos? De Claudio, ¿cómo se llama el que fue ministro de la Corte? Que apoyaba a todos, sí, cuando estaba ahí, Cosío, José Ramón Cosío. ¿Qué cosa fue de lo que aprobó? Bueno, hasta lo de ABC, ¿no? O algo, una resolución de ese tipo. Pues ellos son
pero la gente no, y les estamos cumpliendo. ¿Por qué no les informas de lo que se está haciendo alrededor del aeropuerto? Sí, claro. Bueno, creo que está una de las láminas que es las acciones del 2020, viene muy simplificada, pero en términos generales, a través del programa de mejoramiento urbano, intervenimos 7 de los 8 municipios colindantes. El último, que está en Hidalgo, lo haremos también el próximo año, pero hemos hecho una inversión importante, y lo mismo que son equipamientos, espacios públicos, acciones de vivienda, regularización de tenencia del suelo en las colonias aledañas al aeropuerto. Esto es parte de los programas que hemos venido realizando en el programa de mejoramiento urbano, reforzando los proyectos de desarrollo regional del gobierno federal, ya sea el aeropuerto Felipe Ángeles, ya sea el corredor del Istmo de Tehuantepec, como ustedes vieron en la última lámina, un conjunto de puntitos que es donde acabamos de ya iniciar las obras públicas, o el corredor del Tren Maya. Lo que busca el gobierno federal, en este caso el presidente de la República, es dejar muy claro que el desarrollo urbano no solamente se tiene que concentrar en las inmediaciones de las estaciones o en los accesos al aeropuerto o en las 12 grandes macroterrenos que se llevarán a cabo en el Istmo para desarrollos puntuales, sino que también en las colonias adyacentes. Entonces, parte de lo que sustenta el programa de mejoramiento urbano es un acompañamiento puntual a los programas de desarrollo regional. En el 2019 particularmente fue un conjunto de incentivos fiscales en la frontera norte. No hubo una inversión física en infraestructura como un tren, pero también nosotros entramos complementando en relación a este aspecto. Entonces, los 3 proyectos principales que tiene el gobierno federal, en este caso podrán ver, esto es en relación al 2020, podrán ver el conjunto de puntos que se están concentrando en el Estado de México. Si se pueden ir al 2021, a la lámina del 2021, ahí queda bastante más claro. Fíjense cómo todavía siguen las acciones aledañas. Esas acciones aledañas, si tuviéramos otro plano, en otra ocasión podríamos explicarlo, en qué colonias particularmente en los municipios aledaños al aeropuerto. Lo mismo podrán ver en el caso del Tren Maya. No es coincidencia, coincide plenamente en los mismos municipios donde están las estaciones de tren. Vuelvo a reiterar, los 4 componentes son acciones de equipamientos, espacios públicos, servicios básicos, acciones de vivienda con apoyos directos por 35,000 pesos, mejoras o ampliaciones 90,000 pesos, viviendas. Hoy en día ya tenemos más de 200,000 acciones a lo largo del país, beneficiando casi a 1 millón de habitantes. Tenemos lo que corresponde al tema de regularización de tenencia del suelo y lo que comentaba el compañero, la actualización con un fundamento técnico, ecológico, sobre los programas de desarrollo urbano municipales, que son los que dictaminan los usos de suelo donde se entregan los permisos de construcción. Son las acciones que venimos realizando. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Ya. Miren, mañana ustedes 2, 3, 4 y 5, 6 allá. Sí, por favor. Ya así lo hacemos, ustedes 2, 3, sí, acuérdense que sí, pero ahora no, ya no se puede, ya pero si te quedas mañana. Muy bien, nos vemos mañana. ¿Cómo? Pues migración, frontera sur, frontera norte, los programas de cooperación para el desarrollo, aduanas, todo lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Sí, mañana, entonces, sí, ya no se puede. Bueno, chingues. Ya me dio una madre. Si le buscamos, vamos a encontrar esos productos que necesitamos. Entregó esta carta y consideré que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has
a un centavos. La peor opción. 750. Acá todos son iguales, no cobran comisión y el tipo de cambiario ya se definió en los Estados Unidos cuando hicieron la remesa. Aquí es solamente por ubicación y por eso en municipios muy pequeños Telecom